Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud. Le agradezco unas más. Esté junto a nosotros compartiendo este programa el día de hoy. Recibimos al ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Gracias por estar en Quién es Quién. No, un gusto. Un saludo a la audiencia. Usted asume intempestivamente o inesperadamente con la renuncia del anterior ministro Adrián Peña. O sea que no estaba preparado ni avisado de que esto podía ocurrir y ocurrió. ¿Se planteó continuidad de lo que venía haciendo el ministro? ¿O dijo continuidad y cambio? ¿O dijo cambio? No, continuidad. El ministro Peña había hecho una gestión excelente. Estamos hablando que arrancó de cero. Este gobierno tuvo esa decisión política que para mí es trascendente, que es crear el Ministerio de Ambiente. O sea, poner las políticas ambientales al mismo nivel que las otras políticas públicas. Y ahí le tocó a Adrián encabezar esa creación del ministerio y a su vez delinear las principales líneas estratégicas de ese nuevo ministerio. Y lo hizo muy bien, posicionó al Ministerio de Nivel Internacional de muy buena forma. Y bueno, esas líneas estratégicas que fueron residuos, que fueron áreas protegidas, distintas áreas, distintas estrategias que bueno, que quedó todo un trabajo ahí que bueno, estamos tratando de culminar y en algunos casos sí poner alguna impronta personal, pero es eso. Mencionó el tema de residuos, es el gran tema que tiene Uruguay, uno de los grandes temas que tiene Uruguay, donde los gobiernos departamentales ahora parece que le echan la culpa a los ciudadanos, a los vecinos, porque si el vecino recicla, si el vecino hace, si el vecino no hace, como que le cobran por el servicio y en que esté sucia una ciudad depende de los vecinos. ¿Es así? Bueno, ahí tenemos que sincerar el problema, ¿no? Yo siempre digo que, yo lo sé, vivo en el interior, sé muy bien lo que son... ¿Te vives en Minas? Yo vivo en Minas. Va y viene todos los días. Voy y vengo todos los días. Algún día capaz, trabajo por Zoom también. Pero todos los vecinos del interior, nuestra gran vergüenza, es lo que nosotros llamamos el basurero. Ese es el nombre que se usa en el interior, ¿no? El basurero. Es la vergüenza de todo el mundo lo esconde, nadie lo va a ver. ¿Por qué? Porque es la disposición final de residuos que durante décadas nadie le prestó atención. ¿Por qué? Porque es enterrar plata en algo que no se ve. Porque realmente... O sea, lo que sería en Montevideo Felipe Cardoso. Bueno, más o menos, sí. O sea, el tema es que hasta hace unos años a la población solo le interesaba que el contenedor no estuviera lleno. O sea, que estuviera el contenedor, que no estuviera lleno y ahí termina. Por suerte esto ha ido cambiando y ahora nos estamos preocupando un poquito más. ¿Qué pasa con lo que ponemos en el contenedor? Y ahí empieza el problema. Que tenemos que ir en este proceso del final para atrás. ¿Qué es esto? Tenemos que arreglar primero el vertedero. O sea, arreglemos el vertedero. O sea, la disposición final de residuos, ¿dónde llega? La disposición final de residuos, tenemos que arreglarlo. Y entonces cuando nosotros le digamos a la gente qué hacemos con su residuo, ahí la vamos a convencer de que empiece a trabajar en tareas de clasificación y demás. O sea, estar haciendo lo que estamos haciendo ahora en la carreta delante de los bueyes. Bueno, no es tanto la carreta delante de los bueyes, es la forma que tenemos para hacerlo. Tenemos porque que está pidiendo que concientizar... clasifique, pero después la basura termina toda junta. Claro, eso no podemos pedir más. O sea, si no tenemos el vertedero, si no tenemos la clasificación final de residuos ya acordada, ya que esté explícita, no podemos pedirle a la gente... O sea, no pida color naranja y color verde. Exacto, tenemos que sincerar este tema. Y me parece que es lo bueno. Tenemos convenio con todas las intendencias del país, hemos firmado con varias, convenios importantes, y cuando hemos ido a firmarlos, todos los intendentes son comunes en algo, que esto es un hito, que esto es algo increíble, que le estemos poniendo solución a un problema le faltan las más endémico. Grandes, ¿no? Faltan las más grandes, pero estamos solucionando en todo el país. Esto es muy importante, es totalmente trascendente. Y a su vez, el gobierno destinó 17 millones de dólares para esto. Son 17 millones de dólares que se están volcando al cierre de vertederos a cielo abierto. ¿Van a haber 19 soluciones o van a haber regiones que solucionen el tema de la basura? Lamentablemente vamos a tener 19 soluciones. Nos hubiera gustado regionalizar porque nos parece que es más eficiente. ¿Cuántas regiones habían pensado ustedes? No sé, estamos viendo por departamentos, según las características de cada uno departamento. ¿El ideal hubiera sido cuántas regiones? No sé, serían unas cuantas intendencias que realmente ya tienen avanzado programas y demás que irían solas y después más o menos unas 4 o 5 que podían ser regionales, o con 2 departamentos, 3, pero bueno, eso no se pudo hacer. O sea, van a haber 19 soluciones, pudiendo haber cerca de 10. Sí, puede ser.
¿tá? Pero bueno, vamos por las 19. Tenemos que ir por las soluciones. Y bueno, hemos hecho un programa departamento por departamento en el cual nos comprometemos en un montón de asistencias y demás, en infraestructura y esto, y a su vez económicamente, ¿no? El Ministerio está aportando promedialmente más o menos $1.000.000 en cada una de las intendencias para este programa, lo cual es muchísima plata. ¿Parejito para todas o las que son más grandes le da más? Según el sistema que estemos instrumentando. Hay lugares que necesitan infraestructura, hay lugares que necesitan hacer sitios de exposición, o plantas de transferencia, o plantas de clasificación. Bueno, todo eso te lleva a cada uno de los proyectos, vemos cuánto dinero se le asigna a cada uno. El basurero, como usted le llama, no se va a ver más, o sea, no se va a ver basura al aire libre. Exactamente. Vamos a quedar con esos de deposición final de residuos enterrada. ¿Tá? Y en algunos lugares vamos a clasificar y demás, y quizás logremos que vaya esa basura a algún otro departamento que podamos llegar y que ese departamento siquiera no tenga ni siquiera vertedero. Una vez que eso ocurra, ahí sí le va a pedir a la población verde y naranja, clasifique. Vamos juntos, ¿no? Pero vamos con un poquito más de velocidad en el vertedero y le vamos a poner mucho foco, cuando tengamos el vertedero cerrado, muchísimo foco en la clasificación. Ahí sí, verde y naranja, o sea, los dos colores. Exactamente, o sea, ahí vamos a mostrarle a la gente, mire, ahora sí vale la pena hacer esto, porque esto trae trabajo, esto trae sostenibilidad, esto trae que mejoremos el medio ambiente, y ahí la gente indudablemente, estoy convencido que va a tener un compromiso. Usted sabe que los uruguayos somos hijos de rigor. A veces nos convencen o a veces nos ponen algunos pesos en la bolsita de nylon y ahí dejamos pedir bolsita de nylon. Cuando esto ocurra, ¿va a venir algo parecido para que la gente clasifique? No, esto tenemos que hacerlo en conjunto. Porque la bolsita no convenció a nadie hasta que aparecieron los 4 o 5 pesos, ¿vio? Bueno, sí. Y ahí la gente se convenció enseguida. Bueno, sí. Por 5 pesos se convenció. Bien. Yo pienso que va a haber un convencimiento día a día. Vamos avanzando y uno no tiene idea a la velocidad que vamos avanzando en conciencia ambiental. ¿Una multa, una sanción o que no clasifique en un momento? Por ahora no. Por ahora no. Ahora solamente conciencia. Conciencia y mucho trabajo con las intendencias, con las direcciones de ambiente de las intendencias, mucho trabajo y concientización. Y en eso es lo que estamos poniendo muchísimo foco en el Ministerio y quizás esa sea una de las improntas que le estamos dando a nuestra gestión. ¿Que esté conciencia personal es de la intendencia o de los vecinos? Puede ser de las dos cosas, o sea. ¿Pero quién es el responsable de esto? No está sucio si el vecino no tira la basura en lugares que no corresponden. Ahí la intendencia no tendría responsabilidad porque si es que dispone los elementos para que el residuo vaya a un lugar adecuado. Eso es conjunto, me parece. ¿Tá? ¿Comparte que Montevideo haya sacado las papeleras, los tachos de basura de las plazas? No me parece que sea bueno, me parece que no contribuye, porque hasta ahora la excusa que he escuchado es que las papeleras siempre estaban llenas y sucias. Bueno, quizás sea un problema del sistema de recolección, ¿no? O sea, ¿vuelve más sucia la ciudad sacar las papeleras para usted? No sé, es una experiencia que está tramitando en Intendencia de Montevideo, de la cual me parece que yo no estoy de acuerdo. Me parece que hay que mejorar la gestión en cuanto a que esa papelera no esté siempre llena, ¿no? Vinculado al tema del agua, le cambio de tema. Usted tuvo hasta una interpelación la semana pasada por el proyecto Arasatí, que es el proyecto Neptuno, donde se toma agua al río de la Plata y se transforma para que se pueda potabilizar y consumir por la población. Hoy en día está vigente la normativa en nuestro país que permite cobrarle a las empresas que extraen agua y la envasan y la venden. O sea, usted podría cobrarles un agua que hoy no les cobra. Toda esta crisis que pasó Uruguay con el agua, que ahora ya estamos mucho mejor, llevó a que la población empiece a prestarle más atención a lo que venía de la canilla y nadie se preocupaba que siempre salía de la canilla. ¿Estaría de acuerdo con aplicar esa normativa vigente y cobrarles a los que envasan agua que hoy no pagan nada? Tenemos que empezar a trabajar en esto. ¿Tá? Lo mismo. Tenemos que aprender de lo que pasó y empezar a trabajar en eso con la principal hito es que el agua no es infinita. ¿Tá? Eso es lo primero que tenemos que convencernos. Que pienso que hasta hace un tiempo lo teníamos como un hecho. El agua es infinita y no importa. Y el agua no es de un privado tampoco. Exactamente. ¿Tá? Pero bueno, entonces en base a eso es que tenemos que empezar a trabajar en los usos, ¿tá? En cómo disponemos del agua, qué eficiencia hacemos con respecto a su consumo, a su uso y demás. Y me parece que eso es la gran enseñanza que nos va a dejar la emergencia, ¿no? O sea, tener conciencia del agua y empezar a trabajar y haciendo foco en estos temas también, como puede ser el uso, el tema de sincerar los pozos, el tema de sincerar los represamientos. Hoy por hoy los registros nuestros nos dicen de que más o menos tendremos un 20, un 30% de pozos registrados nada más. O sea, hay muchos pozos que no están registrados. Estamos pensando en hacer algún tipo como de amnistía o algo de eso para que la gente pueda sincerarse y registrar todos los pozos para realmente saber qué consumos tenemos en las cuencas, ¿no? Hay casos que ya tienen registrados como las embotelladoras,
que toman agua que está en el subsuelo de nuestro país. Usted les Como puede otras- como cobrar. otras empresas. Sí, usted les puede cobrar. La normativa lo habilita, o no les cobra. No. ¿Le Por gustaría eso empezar a aplicar esa normativa? me gustaría empezar a trabajar en estos temas. Para que termine en... Veremos. ¿Tá? Esto tiene que ser de consenso, esto no puede ser de un día para el otro. Tenemos que empezar a trabajar, obviamente cambian las ecuaciones económicas de esas empresas y demás. Estamos hablando que hoy por hoy necesitamos de esa agua embotellada y demás, es parte de la política que tenemos que tener de consumo de agua. Hay que empezar a trabajar en estos aspectos, me parece que está bueno que... ¿No derogaría la sectores- normativa que lo habilita a cobrarles a estas empresas? ¿Variedad en qué sentido? Derogaría, no plantearía la derogación de la normativa que le permite cobrarle. Tenemos que trabajar en esto, ¿tá? Y llegar a una solución de qué es lo mejor para el país y qué es lo mejor para la situación económica y también para atender a la gente que lo consume, ¿no? Se planteó la experiencia, que ahora ya terminó, dada la crisis hídrica, de no cobrar determinados impuestos al agua embotellada. Ahora, como terminó la emergencia, esos impuestos volvieron a estar. ¿Sería partidario de mantener una exoneración de este tipo de impuestos y a la vez, como contracara, ponerle impuestos a usos como el lavado de autos y demás que no son esenciales con agua potable? Bueno, ahí está. Ese es parte de todo el trabajo que tenemos que hacer en cuanto a Pero en estos dos temas, ¿qué opina? De todos los temas tenemos el IMESI y el IVA, ¿no? Sí. Hay algunas solicitudes de que se saque el IMESI. Pienso que es algo que está evaluando economía, si es posible o no. ¿Es favorable? No sé, eso es una evaluación que tiene que hacer economía. ¿Pero ¿no? usted opina que sí o que no? ¿Puede decir no o sí? No, vuelvo a lo mismo. Estoy dispuesto a trabajar en esos temas. Pues si adelanto una respuesta, tengo mi opinión. A ver, esa Claro, pero, le pregunto al ministro de Ambiente, no al ministro de Economía. Usted está preguntando a un jerarca que tiene que trabajar en estas cosas. Si no puede definirse de antemano qué le parece. Tiene que trabajar. Tengo, obviamente, como en todos lados, tengo mi camiseta puesta de determinadas cosas. Y tengo opinión con respecto al tema. Pero ayudaría, por ejemplo... Mi opinión no ayuda al debate, a la conversación que tenemos que tener. ¿Pero sacar el IMESI ayudaría a la población que tenga que consumir esa agua? Todos si sacamos impuestos ayuda porque baja el precio. Obviamente que ayuda. Tenemos que ver la ecuación macroeconómica del país. Y a usted le gusta ayudar a la gente, me imagino, como político. Bueno, está bien. Usted quiere desviarme a que yo le conteste cuál es mi posición, pero prefiero no expresarla porque me parece que es parte de esa conversación que tenemos que tener. ¿Le cobraría agua a quien usa el agua potable o a la redundancia para usos no esenciales como el lavado de autos o ese tipo de o el lavado de fachadas, usos no esenciales, el lavado de veredas inclusive? Claro. Ahí está el tema, tengo que empezar a trabajar en eso es lo que yo digo. Tenemos que empezar a trabajar, no sé si me gusta cobrar o no. Tenemos que trabajar en esa solución, tenemos que ver qué empresas están usando agua potable para qué procesos. Tenemos un montón de empresas industriales que usan agua potable y quizás no necesitarían. Eso no puede seguir. El otro día conversábamos, ANCAP, organismo importante que consumen agua, necesita que sea potable el agua, necesita qué cantidad necesita. No podría hacerlo sin que ser OCE el abastecimiento de esa agua. Tengo que empezar a trabajar en esos aspectos. Porque hay otra forma de abastecerse de agua también, y no de OCE. Porque acá el problema que tuvimos fue de abastecimiento de agua, pero también de abastecimiento de parte de OCE. Entonces, tenemos que trabajar en ese aspecto. Para usted, ese tipo de empresas no deberían estar conectados a OCE o tener otro tipo de suministros. Tenemos que trabajar en eso. Para mí, deberíamos ir a que OCE no sea que suministre ese tipo de agua, pero tenemos que empezar a trabajar. ¿Encarecerles el uso del agua ayudaría a que se cambien de fuente? O sea, que les cueste más caro usar el agua de OCE que otra agua. No, a veces tiene que ir por un convencimiento, no tiene que ir por una sanción económica. ¿Usted cree en muchos uruguayos sin el rigor? Yo soy del diálogo, me parece que conversando podemos llegar a buenas soluciones. No creo que el rigor ayude. El rigor tiene la contra... De pronto fue el ministerio que implementó las bolsitas, ¿no? No, o sea, sí. Ustedes resuelven las bolsitas de nylon que estaban por todos lados con 5 pesos. Totalmente. Pero hay medidas que sí y otras que son de conversar bastante. Cuando no se llega a un acuerdo, bueno, hay que gobernar. Pero primero que hay que votar todo el diálogo. Y después, bueno, sí, hay medidas que hay que tomar y si hay que tomar, se tomarán. ¿Le da este año y pico de gobierno que le queda para llegar a resolver estos temas o no? Pienso que sí, algunos temas vamos a resolver, vamos a terminar con la política de residuos, me parece que estamos trabajando muy bien en cuanto a ese aspecto, vamos por los residuos electrónicos, vamos por los residuos de construcción, o sea, varias etapas que nos están faltando, que estamos trabajando muy fuerte en cuanto a eso, vamos por el tema de áreas protegidas, queremos aumentar el área de protegidas, tenemos que ir por las áreas protegidas marinas, tenemos unas cuantas áreas que tenemos que poner mucho foco. A su vez, también de que tenemos el control de grandes proyectos que está teniendo el país, ¿no? Como terminamos con Mar del Plata, terminamos recién UPM, un montón de eso, que tenemos muchos técnicos trabajando y siendo bastante rigurosos en esa tarea. Cuando el agua estaba más salada, cuando el agua estaba en los niveles no parecidos a los históricos como está ahora,
técnicos dicen que afectó muchos calefones, industrias dicen que afectó sus equipos. Bueno, cada uno hizo sus manifestaciones con lo que ocurrió. ¿Debería de indemnizarse ese daño que ocurrió? No, tal vez estamos en una época de crisis, son situaciones que son consecuencia de esa crisis que estamos pasando, ¿no? Le invito a una pausa. Con gusto. Continuamos a partir de mismo quienes quieren con el ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Le recordamos como siempre, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en quienes quieren.